Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la segunda cumbre Rusia-África que tuvo lugar en San Petersburgo. A una semana de la celebración de la cumbre Rusia-África en San Petersburgo, paralela a la reanudación de los ataques rusos a los puertos ucranianos, desde los que Ucrania exporta grano al mundo y sobre todo a África, es necesario reflexionar sobre estos eventos y de cómo puede afectar nuestra visión de Rusia como alternativa al imperialismo occidental. Por un lado, está la negativa del gobierno ruso a prolongar el acuerdo para sacar grano de Ucrania, acuerdo del Mar Negro que bajo el auspicio de Naciones Unidas y Turquía se había logrado desde el 1 de agosto de 2022. Desde entonces, Ucrania ha podido exportar 33 millones de toneladas de productos alimentarios y fertilizantes. Aproximadamente la mitad de esa cantidad tuvo como destino países en desarrollo y cierta parte se dedicó a ayuda de emergencia. Durante este año, estas exportaciones suministraron el 80% del grano destinado al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Asimismo, este acuerdo logró estabilizar precios de cereales, lo que ayudó a paliar las muchas necesidades de países pobres, en su mayoría africanos. Resulta paradójico que esta negativa de Rusia a prolongar el acuerdo coincidiera con la celebración de una cumbre que pretendía realzar el rol benefactor de Rusia en África. Esta es la segunda cumbre Rusia-África, la primera se celebró en Sochi en 2019. Si a la primera acudieron 43 jefes de Estado, a esta solo asistieron 17, aunque sí se dio la presencia de 49 delegaciones. Ante la evidente incongruencia de las acciones bélicas rusas contra los intereses africanos, Putin argumentó que el acuerdo solo había beneficiado a los países ricos y que a cambio Rusia estaba dispuesta a suministrar entre 25,000 y 50,000 toneladas de cereal gratuito por país a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea en los próximos 3 o 4 meses. Sin embargo, a corto plazo los precios del trigo volvieron a subir hasta un 13% tras la destrucción de más de 60,000 toneladas de grano por los bombardeos más recientes a los puertos de Odessa y Mykolaiv. De acuerdo al presidente ucraniano Zelensky, China era el país destinatario de esas 60,000 toneladas. Por otra parte, no es la primera vez que Putin promete ayuda a África. En la primera cumbre Rusia-África en 2019, Rusia prometió que el intercambio comercial entre ambas partes llegaría a los 36,000 millones de euros, pero este se ha estancado en 12,6 millones. En contraste, el intercambio China-África alcanzó 255,000 millones de euros durante 2022. Además, la mayor parte de este intercambio es favorable a Rusia y deficitario para África. La inversión rusa en el continente africano, según cifras de la ONU, no rebasa el 1% de la inversión extranjera que África recibe en total y se concentra en solo Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Argelia, pese a las promesas de inversión en varios proyectos de infraestructura, como en el caso de los ferrocarriles en la República Democrática del Congo. Pero por el otro lado, Rusia es la principal fuente proveedora de armas a África, según CIPRI, el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. El apoyo a diferentes regímenes autoritarios en África en forma de armas, instructores y mercenarios es bien conocido. Son al menos 12 los países africanos con presencia del grupo Wagner: República Centroafricana, Sudán, Libia, Mozambique, Mali, República Democrática del Congo, Madagascar, Sudáfrica, Burkina Faso, Camerún, Chad y Zambia. Y son ya muchos los reportes de Human Rights Watch o de Naciones Unidas de tremendas violaciones a derechos humanos, masacres incluso perpetradas por los mercenarios rusos, por ejemplo, en Mali. Además están las explotaciones de oro, diamantes y otros minerales en estos países, llevadas a cabo por empresas controladas por el mismo grupo Wagner. El reciente golpe de Estado en Níger fue oficialmente condenado por Rusia, al igual que por la mayoría
de los países occidentales, pero elogiado por Prigozhin, el líder del casi desmantelado grupo Wagner, que lo consideró como un ejemplo más de la liberación de los países africanos del yugo colonial europeo. Dentro de las manifestaciones populares de apoyo a este golpe en el mismo Níger, se vieron banderas rusas y ovaciones al grupo Wagner. Prigozhin, por su parte, parece haber sido exonerado de represalias por su reciente sublevación contra el mando militar ruso. Sus servicios al Estado ruso en África y Medio Oriente parecen seguir siendo altamente valorados. Y en la reciente cumbre Rusia-África se le vio tomándose fotos con altos líderes africanos. Habrá quienes argumentan que si de intervenciones en otros estados, violaciones a derechos humanos o explotación de materias primas en países en desarrollo se habla, tanto Europa como Estados Unidos tienen muchas cuentas pendientes, y esto es cierto. Pero ¿por qué si condenamos a un imperialismo tenemos que aceptar a otro igual o peor y vestirlo como liberador, como alternativa a un pasado o presente al que aspiramos a superar? La Rusia de Putin es igual de capitalista que Trump, igual de irrespetuosa a la soberanía de otros estados que Estados Unidos en sus tiempos de lucha anticomunista en América Latina, igual de violadora de derechos humanos que la CIA en Chile. Ya va siendo tiempo de entender esto y dejar de romantizar alternativas que no existen, sino en mentes nostálgicas de izquierda bastante desinformadas. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.